el curso. Ok, pero sí se está grabando. Bueno, vamos de nuevo entonces. No, porque tampoco había iniciado la grabación de lo que es para el video, así que más bien gracias, Cle. Bueno, y como les decía, para empezar, antes de empezar a estudiar de lo que es la iglesia de Éfeso, me gustaría que habláramos cosas muy básicas sobre Apocalipsis, por ejemplo. Bueno, yo creo que ya todos, tal vez de alguna forma, hemos escuchado hablar de este libro y seguramente lo hemos leído. Y nosotros escuchamos la palabra Apocalipsis y no sé qué le genera en su corazón, así como un susto, ¿verdad? Como un misterio. Quiero decirles que esa palabra no es una palabra 100% bíblica, es una palabra que se usaba comúnmente en el lenguaje en esos tiempos, y el sentido o el significado de esta palabra es la siguiente: es desvelar, revelar, quitar el velo, dejar al descubierto. Es poner en evidencia algo que estaba oculto. Eso significa Apocalipsis. ¿Y por qué se le pone este nombre a este libro? Bueno, justamente porque el apóstol Juan, quien fue quien lo escribió, él recibe un mensaje directamente de Jesús, donde Jesús le hace saber una serie de acontecimientos que van a pasar en los últimos tiempos. Entonces, Jesús da este mensaje y saca a la luz una serie de cosas que van a acontecer. Y entonces el apóstol Juan las escribe y las comunica, ¿verdad? Y ahora es uno de los libros de la Biblia donde tenemos más conocimiento, ¿verdad? Sobre todo los que son los eventos finales de lo que decimos a veces, ¿verdad? El fin del mundo, pero más que todo es los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y qué va a pasar después de eso. Y es el último, bueno, uno de los últimos libros de la Biblia que se escribió. Resulta ser que aproximadamente se escribió entre el año 90 al 90. Batería cargada. Después de Cristo, cuando ya el apóstol Juan era bastante mayor. No sé si alguno ha escuchado la historia de en qué contexto escribió Juan este libro. Vamos a ver. Resulta ser que Juan fue uno de los discípulos de Jesús que tuvo como un final diferente al resto. La mayoría de los discípulos originales de Jesús pues tuvieron muertes a edades tempranas, ¿verdad? Cuando estaban cumpliendo la gran comisión de llevar el mensaje de Jesús a todas las personas. Pero en el caso de Juan, Dios reservó su vida hasta que viviera, hasta que fuera anciano, por el propósito que tenía, justamente de escribir este libro. Entonces él ya estaba bastante anciano, y aunque él no murió, ¿verdad?, sino que pudo morir en su vejez, eso no quiere decir que él no haya sufrido, porque sufrió muchos atentados contra su vida. La historia nos hace saber que uno de los atentados que sufrió Juan fue justamente en la ciudad de Éfeso, donde trató de ser cocinado. Lo echaron en una olla con aceite, ¿verdad? Y Juan no pereció, no murió. Y los Éfeso lo que hizo fue expulsarlo a una isla donde estaban las personas prisioneras. Ahí fue a parar, Juan, ahí fue a parar Juan. Y estando en ese lugar, en la isla de Patmos, que actualmente es una isla que pertenece a Grecia, estando en ese lugar, Juan tuvo una visión y el Señor le mostró una serie de cosas. En esa visión, él pudo ver a Jesús resucitado, pero no el Jesús del que nos habla la Biblia, que hemos conocido hasta ese momento, no el Jesús que vino a servir, no el Jesús que vino en debilidad, ni siquiera el Jesús que ellos luego vieron resucitado, sino que Juan pudo ver a Jesús con todo el resplandor de su gloria. Y si usted lee Apocalipsis 1, capítulo 1, va a encontrarse a un Jesús, dice que tiene unos ojos como llamas de fuego, que tenía su piel como bronce, que su voz era fuerte como las olas del mar. Él se encuentra con un Jesús en toda su deidad, en toda su gloria, y este es el que le da un mensaje para que transmita. Y empezando el libro de Apocalipsis,
Jesús le transmite a Juan 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias diferentes. Y quiero mostrarles un mapita más o menos para que nos ayude a ubicarnos en esto de la ubicación de estas iglesias. Y ustedes me avisan si están viendo mi pantalla en este momento, si sí lo estoy haciendo correctamente. Sí se está viendo, gracias, Cle, gracias. Y vamos a ver por acá. Ok. Por acá. Pueden ver el mapita que les estoy. ¿Sí se ven? Excelente. Bueno, ahí muestra la ubicación de las 7 iglesias. Ahora, cuando nosotros escuchamos Asia, pensamos en Asia como un continente, ¿verdad? Pero en el cuando se escribió el Nuevo Testamento, cuando se escribió Apocalipsis, este terreno, este sector geográfico es lo que actualmente es Turquía. Y era una provincia de Roma. O sea, no piensen en todo el continente, sino en un sector de terreno que actualmente es la parte occidental de Turquía y que ahí era una provincia que estaba bajo el dominio de Roma y ahí estaban ubicadas las iglesias. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí entonces estaban en ese mismo sector geográfico. Y vamos a dejar de compartir por acá. Ahora sí ya, creo que ya me volví a ver yo, ¿verdad? Y entonces es cuando entonces hablemos que son ciudades que están en la provincia de Asia, nosotros en nuestro cerebro están en los territorios que actualmente es Turquía. Y estas iglesias, quiero como que veamos esto. Estas iglesias, todas, en el tiempo en que se escribió Apocalipsis y fue dirigida estas cartas, todas estas iglesias existían. Eran reales, estaban ahí, siendo iglesia, ahí estaban. Y una de las cosas que yo reflexionaba y que más me impresionan de esto es que yo sé que Dios nos habla a todos, ¿cierto? ¿Verdad? Dios nos habla a todos. Dios nos habla con su palabra, Dios nos habla en el corazón, Dios nos habla a través de otras personas, Dios nos habla a través de su creación. Y yo sé, yo he escuchado testimonios que Dios les ha hablado de forma audible, ¿verdad que sí? Pero, ¿cómo se sentiría usted si usted trajera una revelación de Dios a su vida ahorita? Así como esta iglesia. Imagínense que ellos sabían que Juan fue uno de los discípulos que caminó con Jesús. La mayoría de las personas que estaban en la iglesia en ese momento no conocieron a Jesús personalmente, pero eran bastante contemporáneos, porque estamos hablando de que estamos en el 90 después de Cristo, y Jesús aproximadamente ascendió al cielo en 33, 34 después de Cristo, ¿verdad? Entonces, posiblemente no lo conocían, pero son bastante contemporáneos. Y estas personas recibieron un mensaje directo de parte de Dios. Imagínense ustedes, como que usted abriera la Biblia y usted escuchara un mensaje para Magali. Es muy impresionante esto. Son pocas, son pocas personas, yo creo, las que han recibido un mensaje así tan directo de Dios y que esté así en las Escrituras. Pero bueno, estas 7 iglesias recibieron este mensaje. ¿Qué decía? ¿Qué decía estos mensajes? Eso es lo que vamos a leer, vamos a estudiar y vamos a comentar mucho. Y yo sé que en este curso no van a haber exámenes, no van a haber tareas, pero no se van a evaluar, más bien, no se van a evaluar, no es que va a haber una nota al final, pero yo que hiciéramos un ejercicio como una tarea que nos va a beneficiar a todos mucho, ¿está bien? Yo creo que todas las personas que están aquí, cuando se sientan a la clase, deben de tener como un lápiz, un cuaderno o algo donde tomar notas, ¿cierto? Yo quisiera que a lo largo de estas 7 clases
nosotros escribiéramos en una hoja o donde usted pueda tomar apuntes esto. Carta para Alejandra, carta para Geraldine, carta para Gaby. ¿Ok? Y que a lo largo de estas 7 clases, ustedes pueden escribir ahí, cuando vamos leyendo cada carta, que usted pueda escribir ahí lo que Dios le está hablando a usted directamente. ¿Me entiende? De forma que al final de este estudio devocional, usted va a tener una carta de Dios para usted. Que usted pueda, cuando nosotros vamos a leer muchas cosas, pero hay cosas que cuando nosotros lo leamos, su corazón va a arder. Y usted va a saber, Dios me está hablando en este momento. Hay cosas que cuando nos las leamos, usted va a sentir que Dios le está hablando a usted. Así que usted va a hacer esa carta y va a ir escribiendo lo que Dios le está hablando. Y esa carta va a ser suya, personal. No es que usted la va a tener que leer aquí ni nada, ¿verdad? Sino que va a ser suya. Y es con el mensaje que usted se va a quedar al final de este estudio devocional, de lo que Dios quiso hablarle y le quiso hablar para que usted... van a haber muchas cosas. Van a haber cosas donde Dios lo va a decir cosas muy hermosas, donde lo va a fortalecer. Y otras áreas donde Dios lo va a confrontar y le va a decir, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, para crecer. ¿Está bien? Para crecer. Entonces, ojalá que todos hagan esa tarea que no tiene puntos, pero donde usted va a ser muy beneficiado. ¿Está bien? Entonces, ya conociendo un poquito del contexto general de Apocalipsis, de que es el último libro de la Biblia, que está lleno de revelaciones del fin de los tiempos, que la escribió Juan, que fue una visión sobrenatural. Vamos a empezar ya con el mensaje a Éfeso. Pero igualmente, para nosotros poder entender el mensaje que Dios le dio, Jesús le dio a Juan para Éfeso, nosotros también tenemos que entender un poquito el contexto histórico, cultural, social y económico de Éfeso. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la lección que les mandé al grupo, ¿verdad? Esa lección fue hecha por el pastor John y yo colaboré también para montar estas clases, y ahí va un poco de lo que es el contexto. ¿Por qué? Porque resulta ser que nosotros, para interpretar la Biblia, nosotros tenemos que interpretarla tomando en cuenta estos contextos, para no sacar una interpretación incorrecta. Entonces, es muy enriquecedor saber, porque estamos separados de esa iglesia por muchos años, miles de años, ¿verdad? No sabemos cómo era ese lugar, cómo era la iglesia. Entonces, investigar algunas cosas, como las que le acabo de decir, nos va a ayudar a entender mejor cómo era que ellos vivían. Y bueno, en este caso, para esos contextos nos apoyamos en los comentarios hechos por un teólogo llamado William Berkeley. Ese es nuestra fuente. Entonces, todo lo que usted va a leer de estas partes introductorias están basados en ese comentarista. Y bueno, resulta ser que de ese mapa que les enseñé, que es la provincia de Asia, quien fue en su momento la capital fue Pérgamo, la ciudad de Pérgamo. Pero Éfeso creció tanto económicamente, culturalmente, socialmente, que a la postre terminó siendo Éfeso la capital de ese sector. Entonces, no es casualidad que la primera carta que sea dirigido para ellos. Sí, era la ciudad, digamos, más importante. Y tan importante es así que si nosotros vamos al resto del Nuevo Testamento, nos encontramos muchísimas referencias a Éfeso, ¿cierto? Nos encontramos en Hechos muchas referencias de cuando Pablo levantó la iglesia en Éfeso. Hizo la labor misionera y levantó la iglesia en Éfeso. Hay una carta de la Biblia dirigida a la iglesia de Éfeso, que de hecho aquí en el ministerio se hizo un curso de Efesios, y es una carta, los que la hemos leído podemos concluir que es una de las cartas más profundas
más profundas. A diferencia de otras donde Pablo corrige muchísimo, ¿verdad? Como a Corintios, por ejemplo. En esta carta encontramos un montón de verdades espirituales fuertes. Y eso nos habla que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy fuerte. Incluso a través de la Biblia también conocemos a Timoteo, que fue como el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, de todas las iglesias que vamos a estudiar, yo creo que esta es la que más conocemos por el resto de las escrituras. Ahora, dice el comentarista que esta iglesia, más que la iglesia, la ciudad de Éfeso, era tan esplendorosa que se le conocía como la luz de Asia. Era muy grande. Y la razón por la cual era muy grande era porque tenía una posición geográfica muy estratégica. Era un puerto. Y la mayoría de carreteras de todo ese sector, de toda esa provincia y de lugares aún más lejanos, pasaban por Éfeso. Casi que todas las carreteras terminaban en Éfeso, porque como era un puerto y había tanto trasiego de mercancías, era un lugar al que todo el mundo iba. Cuando un alto funcionario tenía que viajar, en el puerto que desembarcaba era en Éfeso, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que le agregó tanto esplendor. Había mucho dinero, ¿verdad? Los que somos de Nandayure, ¿verdad? Vacilamos porque ¿quiénes vienen a Nandayure? ¿Cuáles personas vienen a Nandayure? Solo a la persona que tenga que venir a Nandayure, ¿verdad? Porque no somos un puente para ningún lado. Pero hay sectores donde, pongamos Jicaral, que tiene mucho más movimiento, ¿verdad? Porque es una calle que conecta con ferries y con otros sectores. Ahí usted ve mucho más movimiento, a pesar de que es un pueblo en teoría más pequeño que Nandayure, pero tiene una ubicación muy, muy interesante, muy oportuna. En cambio aquí los que somos de Nandayure no. Aquí cuando viene alguien a veces es que se perdió porque ahí termina el mapa de Guanacaste y se pierden y se devuelven. Bueno, no sé si les ha pasado, pero yo sí conocí un montón de gente que se pasa y llegó aquí como perdido. Y Éfeso era todo lo contrario, era una ciudad muy visitada. También se le conocía por las ferias de las vanidades, por el gran acervo cultural que había, ¿verdad? Ahora, otro factor que agregaba luz y agregaba elegancia a esta ciudad era que era una ciudad libre. ¿Qué era una ciudad libre? Sí, estaba bajo el imperio de Roma, pero tenía hasta cierto punto un gobierno que tenía límites para gobernar, pero tenía un gobierno. También era una ciudad judicial. Esto implica que cuando venían las autoridades romanas a establecer juzgados, Éfeso a juzgar, ¿verdad?, diferentes situaciones, Éfeso era un lugar donde ellos hacían estos juzgados. Ahora, para efectos de nosotros, de lo que vamos a estudiar, creo que una de las cosas que más nos interesa saber de este lugar es que había un templo dedicado a una diosa que muchos hemos escuchado de ella, porque la Biblia nos habla de Diana de los Efesios, ¿cierto? Diana de los Efesios. Varias referencias encontramos en el libro de Hechos de esta diosa pagana, y resulta ser una diosa tan antigua para esos tiempos que ni siquiera se sabía su origen, ni siquiera sabía de dónde había salido, pero ahí en esa ciudad había un templo dedicado al culto a Diana de los Efesios o Artemisa, también es la misma. Dice que el templo que tenían para esta diosa pagana medía aproximadamente, en el texto que le dimos dice 425 pies de largo, en metros es 130 metros, de ancho medía 67 metros, imagínese usted, era enorme para aquellos tiempos. Tenía 120 columnas, y esas columnas medían alrededor de 18 metros. Era enorme. Y además, un templo adornado con oro, con las mejores maderas. ¿Y cómo se adoraba a esta diosa? ¿Cómo se adoraba a Artemisa? Bueno, nada más y nada menos que en ese lugar ministraban un montón de mujeres
que se le llamaban sacerdotisas. Y la forma de ministrar de estas sacerdotisas era manteniendo relaciones sexuales. Vea, este lugar era tan fuerte lo que se aceptaba la maldad, que si una persona, un delincuente, llegaba a ese lugar, era como una especie de asilo político, no podrían sacarlo de ahí. Era como que estuviera libre, ¿verdad? Porque estaba visitando el templo de esa diosa, no podían ni siquiera arrestarlo. Para que ustedes tengan una idea de qué idólatra era la gente de Éfeso. ¿Qué idólatra era? Si ellos tenían ese templo ahí, era porque era como la máxima capital de adoración de esta diosa. Además de eso, esta ciudad también era muy famosa por amuletos, encantamientos, tenían remedios infalibles para enfermedades. O sea, 2 puntos, brujería. 2 puntos, buena era Éfeso para la brujería. Era tanto la inmoralidad que había ahí, que un filósofo presocrático llamado Heráclito, decía, a él se le llamaba o se le apodaba a él filósofo llorón. Y él decía que sus lágrimas eran porque no se podía vivir en Éfeso sin llorar su inmoralidad. No se podía vivir en Éfeso sin llorar su inmoralidad. Yo no sé si usted alguna vez en su pueblo, porque aquí hay gente de muchas partes, ha dicho, ay, pero es que aquí hay tanta maldad. Ve, aquí hay este bar, o aquí está este prostíbulo, o no sé, que usted diga, es que aquí donde yo vivo hay mucha maldad. Bueno, creo que en Éfeso era peor. Otra característica de Éfeso que me pareció muy interesante cuando estuvimos leyendo es que como era un lugar donde tenía que pasar todas las personas, porque era una calle que conducía a Roma, también se le conocía como el camino real de los mártires, porque los cristianos que en ese tiempo eran arrestados y se llevaban a Roma para matarlos, casi siempre los echaban como a los leones en los circos romanos. Estos mártires cristianos tenían que pasar por ahí. Y bueno, a pesar de que Éfeso era esta ciudad tan inmoral, tan tendiente a la brujería, de tantos excesos, cuando llegó la palabra de Dios, fue tierra fértil para recibirla. Y eso es impresionante. Porque a veces uno dice, uy, es que en ese lugar, ¿qué van a ver, verdad? Pero Éfeso, a pesar de que era así, recibió la palabra, la abrazó, la semilla que se sembró ahí dio mucho fruto. Y eso solo puede hacerlo la misericordia de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Éfeso fue una de las ciudades donde Pablo estuvo más tiempo. Estuvo alrededor de 3 años en ese lugar. En ese lugar nos encontramos con personajes entrañables como Aquila, Priscila, Apolos. A pesar de todo lo que se movía en ese lugar, también fue un lugar donde el cristianismo echó raíces profundas y donde abrigó a muchos hombres y mujeres de Dios. Dice también la historia, ustedes saben, bueno, que está la Biblia, ¿verdad? Pero paralelo a la Biblia hay mucha historia, ¿verdad? Que también está registrada, que no es de inspiración divina, sino son registros históricos. Y la historia nos dice que Juan vivió en Éfeso y que él llevó a vivir ahí consigo a María, la madre de Jesús. Recordemos que Jesús le dijo a Juan que le cuidara a la mamá, ¿verdad? Ahí se cree que fue sepultada María. Y todo esto ya aprendimos de este pueblo de Éfeso. Muchas cosas, ¿verdad? ¿Con qué se quedó usted? Todo lo que yo dije, mucha información, ¿verdad? Pero recapitulemos un poquito antes de entrar al mensaje. Vemos que Éfeso era una ciudad muy grande,
donde habían muchas personas de muchas partes por los caminos que habían y por ser un puerto. Había mucho tránsito de personas, un lugar con mucha prosperidad económica, muy variada de la sociedad, la cultura, y lo más importante, un lugar donde se practicaba la idolatría, culto a Diana de los Efesios, la brujería. Y en medio de todo este caos llegó la palabra de Dios y dio mucho fruto. Y por muchos años esta iglesia fue una iglesia muy fuerte, muy sólida. También estoy investigando un poquito. Actualmente de Éfeso no existe nada, solo ruinas. Lo que fue tan esplendoroso y tan grande ahorita actualmente no existe. Lo que quedan son unas ruinas. Ok, vamos a leer lo que puso Tiara. A pesar de la maldad, allí dispusieron y abrieron su corazón por la palabra. Qué bonito que nos quede eso, esa enseñanza en el corazón, porque eso nos da esperanza. Tal vez usted dice, es que yo vivo en este lugar tan terrible. Ah, ahí el Señor puede hacer mucho. Gracias, Tiarita, por ese comentario. Y aquí los voy a estar leyendo. Ana Urbina, me encanta la contextualización geográfica que están haciendo de las 7 iglesias. Ana, a mí me pasa algo. Si yo veo así las cosas, me ayuda como a entender, porque cuando lo leo así y no veo nada, lo siento como tan lejano y tan enredado, pero ya cuando veo algo tan simple como un mapa que me dice dónde están, yo ya me siento como, ay, ya conocí, ¿verdad? Casi que algo así. Bueno, seguimos. Vamos a leer Apocalipsis 2, 1 al 7. Vamos a leer, si usted tiene su Biblia por ahí, busque Apocalipsis 2, mensaje a Éfeso. Y creo que por ahí, muy interesante, me gustó mucho la contextualización. Excelente, Marco. Qué dicha que les gustó, ¿verdad? Es que yo estoy aquí hablando y yo me siento así como sola, ¿verdad? Esto es lo feo de lo virtual, pero esos mensajes me alientan muchísimo. Vamos a leer entonces, ¿qué Dios tenía que decirle a esta iglesia que se mantuvo tan firme en medio de tanto caos? ¿Qué tiene Dios que decirle a esta iglesia donde ellos de verdad brillaron la luz de Cristo en medio de tanta oscuridad? Voy a pedirle a Victoria que nos ayude a leer el texto. Vic, ¿estás por ahí? Y me gustaría, no sé si Nati puede leerlo luego en Reina Valero, si se pudiera. Y sí, ¿puedes, Nati? Ok, empecemos entonces. O hagamos algo. Creo que es mejor leerlo primero en Reina Valera y luego en Nueva Traducción. Tal vez nos ayuda Nati primero a leerlo. Son 7 versículos, es pequeñito. Valentina, Daniel y Dani. Es Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Ok. Gracias, Nati. Le agarré imprevisto, fue. Listo. Ok, Nati. Ok, Víctor, avanzar entonces. Ah, bueno, sí. Yo sí la escucho mejor. Sí.
Amén. Continúa Viquita. Amén, Viquita, muchas gracias. De las 7 cartas, no todas van a mantener esa estructura que les voy a decir, pero en la mayoría Jesús se presenta de una manera. ¿Sí? Jesús no dice, Jesús, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Recuerdan cada vez que nosotros leíamos los evangelios, cuando Jesús vino a cumplir su ministerio aquí en la tierra, y él hablaba de él decía, yo soy el Hijo del Hombre. Él usaba la forma más humilde de presentarse, la más sencilla. Pero en este mensaje que él manda a las iglesias, él se presenta de una forma. Y vamos a verlas cada una de ellas. ¿Cómo se presenta y qué representa esto para nosotros? Luego, como les digo, no en todas mantienen esta estructura, pero digamos que la estructura básica es, él dice cosas buenas que tiene esa iglesia, las señala, los felicita por eso, pero también hay una reprensión, casi en todos los casos, no en todos, pero casi en todos hay una reprensión, y terminan con una recompensa, con una promesa. Y si nosotros vamos al versículo 1 de Romanos 2, ¿cómo se presenta Cristo? En esta ocasión, Cristo dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Así dice el Señor, yo soy el que tiene las 7 iglesias en la mano derecha y el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Qué difícil para nosotros saber qué es eso. Gracias a Dios, en el capítulo 1 Jesús explicó qué representaban esas 7 estrellas y esos candeleros. Y es que, ¿qué representa esto para la iglesia? Si están viendo el material, por ahí lo van a ver. Las estrellas representan los ángeles a los que iban dirigidas las cartas. Traducción le hace ángeles como los pastores o líderes de la iglesia, ¿verdad? Porque esa carta va dirigida a una iglesia, pero esa carta va a ser transmitida a la iglesia por el que va a ser el pastor, ¿verdad? De ese lugar, ¿verdad? Y los candeleros representan a la iglesia. Entonces, nosotros podemos extraer de esto que Jesús está dándonos a entender aquí que las estrellas representan a los pastores de las iglesias y los candelabros representan a la iglesia. Y cuando él dice, yo la sostengo, ¿qué cree usted que significa eso? En la palabra original que se escribió ese texto, Dios estaba diciendo que él sostenía en su totalidad
esas 7 estrellas y caminaba en medio de esos 7 candeleros. Eso significa que la iglesia le pertenece a Jesucristo. Él está diciendo aquí, yo soy el que lidera la iglesia y yo camino en medio de ella. Es mía, me pertenece. Entonces, él, antes de decir cualquier cosa, se presenta como, la iglesia me pertenece, yo la sostengo en su totalidad, yo camino en medio de ella, la conozco, yo sé lo que ustedes están haciendo, yo veo sus obras. Eso es lo que Dios le transmitió a la iglesia de Éfeso, pero también a nosotros hoy. Yo quiero decirle que nosotros en todas las iglesias vemos pastores, vemos liderazgos, pero quien lidera la iglesia es Jesús. Detrás de ese pastor, detrás de ese líder está Jesucristo. Y Él no lidera su iglesia, no lidera, en mi caso, Oasis Nandayure. Yo sé que aquí habemos personas de muchas iglesias. Él lidera en totalidad su iglesia, la sostiene. Y está viendo, hermanos, todo lo que nosotros estamos haciendo. Él se pasea en medio de la iglesia. Él sabe lo que estamos haciendo, lo conoce todo. Ahora, ¿cuáles buenas obras reconoce a Éfeso? Antes dijimos, en medio de esa ciudad caótica, la palabra de Dios fue sembrada y fue sembrada con mucho éxito. Y es por esto que esta iglesia se destacó en muchas cosas buenas. Y la lista de reconocimiento de obras es grande. ¿Está bien? ¿Qué le reconoce Jesús a esta iglesia? Le reconoce su arduo trabajo. ¿Cómo es usted en su iglesia? Usted trabaja bastante, se esfuerza bastante. Los de Éfeso también. La palabra original que se utilizó en el texto para decir arduo trabajo es la palabra kopos, con K, y significa, ojo, labor que requiere toda la concentración y esfuerzo que se pueda aplicar. Jesús le estaba diciendo a esta iglesia, yo reconozco que ustedes se concentran en servirme. Yo reconozco que ustedes se esfuerzan todo lo que pueden para servirme, para hacer las cosas de la iglesia. Otra cosa que Jesús le reconoce a esta iglesia es su paciencia con perseverancia. Y la palabra que se usó en este contexto es hipomone, que significa, no es como esa paciencia que usted como que se resigna y espera, no. Es del tipo de paciencia que asume el sufrimiento y dificultad y la transforma en gracia y gloria de Dios. Esta gente era muy activa. En la paciencia con perseverancia, es que ellos, y es que tenían que serlo, si estaban en un lugar tan difícil, donde la mayoría de las personas se dedicaban a este ídolo, a esta diosa, que eso era una gran inmoralidad. Imagínense el pensamiento de las personas, el libertinaje que se había. Por eso es que esta gente dice, Señor, yo reconozco que ustedes han sido pacientes y perseverantes. Lo reconozco para poder sobrevivir en ese contexto. Dice el Señor, le dice esto a la iglesia de Éfeso, ustedes no toleran a la gente malvada, no los toleran. Ponen a prueba a los que dicen ser apóstoles. Esta iglesia no se comía cualquier cuento, hermanos. Si alguien llegaba en esos, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo había muchos falsos profetas, ¿verdad? Cómo llegaban muchos falsos maestros y cómo Pablo arremetía en sus cartas contra estos. A la iglesia de Éfeso no le pasaba esto fácilmente. Podían llegar judaizantes, ¿verdad? Confundir a los cristianos. Llegaban muchos charlatanes que querían abusarse de la generosidad de los de Éfeso, pero ellos los probaban. No se creían cualquier cosa que decían. Además de eso, Jesús también reconoció que ellos habían sufrido por su nombre
sin haberse dado por vencido. Y que odiaban también las obras malas de los Nicolaitas. ¿Qué significa esto, los Nicolaitas? Bueno, se le llamaba así a personas que trataban de hacer, herejías, básicamente. Ellos trataban de disfrazar el libertinaje de libertad. Y trataban de confundir al pueblo para que hicieran cosas malas, diciendo, mira, es que eso no es tan malo. Eso no es tan inmoral. Entonces, a esas personas que hacían falsas doctrinas, que querían cambiar realmente los mandatos de Dios para tratar de que la gente hiciera cosas que no estaban bien y disfrazarlas de que no eran tan malas, los Nicolaitas. Y entonces esta iglesia se caracterizó por no amar las malas obras que estas personas promulgaban y enseñaban, y confundieron a otras iglesias, como vamos a ver después. Entonces, de todo lo que acabamos de leer, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Qué valora el Señor que haga cada iglesia? Qué lindo que el Señor un día nos halle y nos diga, Gabriela, yo reconozco su arduo trabajo. Bueno, a mí me ha tocado presenciar el trabajo de Gabriela, que es muy arduo. Dios la usa mucho a ella. Le digo porque es la que tengo aquí en la pantalla. La usa mucho Dios en decoraciones y se echa unas trabajadas, ¿verdad, Gaby? Su arduo trabajo. A veces cuando servimos a Dios, no escatimamos en el tiempo, en muchas cosas. Estamos dispuestos a posponer cosas de nuestro trabajo, de nuestra familia, por servir al Señor. Y yo no los conozco a todos, pero todos los que están conectados, pero conozco a la mayoría, y yo puedo ver ese arduo trabajo de la iglesia a favor de la obra de Jesucristo. No sé cómo serán en otro lugar, pero yo sí lo he podido ver, digamos, desde que uno se mete con el Señor. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero uno siente un deseo muy grande de servir en lo que sea, en lo que sea. Por aquí tengo en la pantalla Magali, Maga también. Desde que ella se convirtió, ella hace ese deseo de servir a Dios. Cansada, a las carreras a veces, en las noches haciendo tareas, ¿verdad? Haciendo lecciones, haciendo manualidades para los niños. El Señor está viendo esas obras. Él está viendo nuestro arduo trabajo. Yo sé que muchos de nosotros muchas veces hemos querido rendirnos, que hemos sido criticados, que no hemos sido entendidos. Pero nosotros hemos sido pacientes y perseverantes. Y hemos dicho, Señor, aquí estoy, sigo adelante. Aquí estoy, Señor, puedes contar conmigo. Amamos la verdad de la palabra de Dios. Por eso hay cursos como estos y nos metemos, porque queremos conocer la palabra. No queremos dejarnos enredar por falsas doctrinas. Y el Señor valora todo eso. Valora todo eso de nosotros. Que seamos tan fuertes en mantener nuestra fe, en celosos con la palabra de Dios. Dios valora eso. Y si nosotros estamos haciéndolo ahorita, si usted sabe que usted está haciendo eso ahorita, gloria a Dios por eso. Ahora, en la carta hay una reprensión, que es la que está en el versículo 4. Y yo quiero que aquí nos concentremos mucho, porque si ustedes escucharon la versión de Nati y escucharon la versión que leyó Victoria, es un poco diferente, ¿cierto? Cierto. Voy a buscarla aquí yo para leerla. Aquí tengo las dos versiones de la Biblia. Si nosotros vamos a la Reina Valera, en el versículo 4, dice, la reprensión que da Dios a esta iglesia es, vea todas las cosas buenas que dijo, pero hay algo que no está bien. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y si usted va a muchas otras versiones de la Biblia, se va a encontrar ese texto muy similar. Has dejado tu primer amor.
Y bueno, para mí fue, hoy me pasó algo demasiado bonito, les quiero compartir. Porque hoy me salió un recuerdo de hace 8 años que yo prediqué por primera vez en la iglesia a un grupo de jóvenes. Y ahí justamente, adivinen cuál fue el texto bíblico que prediqué. Apocalipsis 2:4. Ese mismo, yo decía, no puedo creer que hoy me toque, o sea, de verdad que para mí, uno dice coincidencia, pues yo creo que para Dios no hay nada, ¿verdad? Y entonces yo me puse a buscar la prédica que hice esa vez porque la había guardado en un cuadernito donde yo apuntaba todas las cosas. Y me recuerdo que en ese momento yo tenía tantos nervios de hablar de ese tema, porque yo decía, Señor, yo de verdad lo amo a usted, o sea, de verdad, uno como que duda, ¿verdad? Y recuerdo que un día antes de predicar eso, yo había ido como a una iglesia, y en esa iglesia un pastor me daba una palabra, y me dijo, dice el Señor que tú lo amas. Y yo, ya, porque uno estaba así con ese conflicto, y saber que Dios me dijo, sí, Ale, usted me ama, siga adelante con esa palabra. Y me acuerdo que en esa vez, lo que yo le llevé a los jóvenes, ¿verdad? En ese momento, eran 3 cosas que nos podían decir si nosotros estábamos de verdad enamorados de Dios, ¿verdad? Entonces, yo se las voy a decir a usted, a ver si usted las tiene. ¿Está bien? Se apuntan. Bueno, no me tienen que poner sí o no, ¿verdad? Pero escúchenla. En aquel momento, yo le dije a esos jóvenes, los síntomas de que usted está enamorado de Dios. Número 1, es el primer pensamiento que usted tiene en el día y el último antes de dormir. Bueno, resulta ser que cuando uno está enamorado de alguien, se acuesta durmiendo pensando en esa persona y se levanta pensando en esa persona. Le ha pasado, ¿verdad? Confirmen aquí los casados, los que tienen novia, confirmen. ¿Verdad que sí? Porque esa persona está constantemente en su mente, entonces es lo primero que le llega a su mente. Pero si usted se acuesta a dormir pensando en Dios y se levanta pensando en Él, tiene un síntoma de que usted está enamorado de Dios. Eso es la forma en que Dios quiere que mantengamos nuestro deseo por Él, que esté constantemente en nuestros pensamientos. Luego, en esa prédica también, o segundo síntoma es este. He cambiado mis pensamientos, palabras y comportamientos para agradarle a Él. Obviamente aquí yo ponía versículos bíblicos y todo, pero no se las voy a decir, ¿verdad? Pero ese era el segundo síntoma. Si usted es una persona que constantemente dice, Señor, estoy luchando, cambiando este pensamiento, cambiando estas palabras, porque no te agradan, este comportamiento, porque quiero como que usted esté más feliz conmigo, quiero agradarle mucho. Yo creo que usted también tiene otro síntoma de que está enamorado de Dios. Amén. Espero que todos vayan bien en este chequeo. Y el último que dije en esa ocasión, yo creo que hay muchas otras formas de saber que uno ama a Dios, pero el último que dije ese día fue, estoy dispuesta a dejar mis sueños por seguir los sueños de Él. Qué fuerte, ¿verdad? Porque cuando uno ama, uno está dispuesto a renunciar a todo por amor a esa persona. Y estas 3 cosas tan sencillas, yo creo que es la forma en que Dios quiere que nosotros lo amemos. Y hay más. Es más, si usted quiere, escriba ahí otro síntoma que usted dice. Estoy enamorada de Dios, estoy enamorado de Dios. Dice Maga, confirmo, estoy enamorada de Jesús. Cuando queremos agradarlo a Él, cuando estamos dispuestos a rendir nuestras vidas a Él. ¿Será que la iglesia de Éfeso dejó de sentir esas cosas? Está raro, ¿verdad? Está raro porque vea todas las buenas obras que ellos hacían. Para mí es muy difícil pensar en que una iglesia que trabajaba tanto por Dios, que perseveraba, que hacía todas esas buenas obras, había perdido ese primer amor. Pues resulta ser que leyendo un poquito, investigando un poquito, me llamó mucho la atención de que la versión en Nueva Traducción Viviente es un poco diferente.
¿Está bien? Es un poco diferente. Vean lo que dice Apocalipsis 2:4 en Reina Valera. Dice así. Estoy en Efesios. Dice así. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Yo estuve revisando varias versiones de la Biblia y en la que encontré la diferencia fue en esta. Pero vean qué interesante, hermanos, leyendo comentarios que se hicieron basados en Reina Valera, los comentaristas ponían algo así como, esto se debe interpretar en el sentido del amor fraternal, porque la iglesia de Éfeso estaba teniendo problemas entre ellos como hermanos y empezaba a desarrollar esa idea. Entonces, parece ser que la forma más adecuada de traducir este versículo es este de Nueva Traducción Viviente, por lo que dicen los comentaristas, ¿verdad? Y este versículo, el reclamo que Dios le hace a la iglesia es que no lo aman a Él como al principio, pero no se aman entre ellos. Y es cuando yo empecé a estudiar para hacer esta clase, donde Dios me dio mucho, fue en esa parte de amar al prójimo. Porque sentí muy fuerte la reprensión. Porque yo sé que nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios y no amar al prójimo. Podemos hacer muchas cosas para Dios y no estar mostrando tanto amor al prójimo. Y a mí eso me confrontó muchísimo. Y me hallé, hermanos, haciendo cosas para Dios, muchas, sin amar tanto a mi hermano que está cerca. Teniendo impaciencia, a veces teniendo, muchas cosas. Y esto es la reprensión que Dios hace. Esta iglesia podía ser muy devota, muy legalista, muy fuerte, pero empezaron a experimentar un decaimiento en el amor fraternal. Y yéndome más allá, yo pensaba, no es cierto, hermanos, que nosotros podemos sentir el amor de Dios a través del amor de nuestros hermanos. Yo me ponía a pensar eso, o sea, de cómo yo en la iglesia me he podido sostener, me he podido crecer, he podido disfrutar, porque yo he sentido mucho el amor de Dios a través de los amigos que Él ha ido añadiendo, a través de los amigos de todas las edades, a través de los jóvenes, a través de los pastores, a través de las señoras, de las hermanas, o sea, de todos. Y qué fuerte es cuando nosotros dejamos de brindar ese amor, qué fuerte sería para las otras personas entender el amor de Dios. Y nosotros podemos decir que amamos a Dios mucho, pero si estamos fríos en nuestro amor al prójimo, ese no, casi que es como no amar a Dios. Porque la Biblia también nos enseña algo. Si no podemos amar a alguien que vemos, ¿cómo vamos a poder amar a Dios que no vemos? Y por aquí venía la fuerte reprensión que Dios estaba haciendo a esta iglesia. Había descuidado el amor entre hermanos. Ya no se amaban, ¿verdad? Como al principio. Entonces, de lo que acabamos de leer, qué fuerte, vamos a leer a Judithcita, dice, qué fuerte, pero hoy en día es una realidad, el amor hacia los demás se ha perdido mucho, y eso me confrontó, a mí también muchísimo. Me gusta mucho esta versión donde la traducción es más clara en el sentido. Recuerden ustedes que Reina Valera es una excelente traducción. Es una traducción literal. ¿Qué quiere decir? Que agarraron el texto en el idioma original, que fue griego, y tradujeron palabra por palabra. Y o sea, es una traducción literal. Pero a veces cuando nosotros hacemos traducciones literales, se pierde un poco el sentido.
Entonces, hay otras traducciones, como Nueva Traducción Viviente, que ellos lo que traducen es el sentido de la oración. No sé si les ha pasado que a veces leemos esa otra versión como que entendemos mejor. No sé, a mí me pasa un montón. Entonces, porque más que traducir palabra por palabra, es como leer la oración y traducir como ese sentido, lo que quería, ¿verdad?, transmitir. Entonces, creo que queda muy claro que la reprensión de Dios era que el amor se había enfriado. Como decía Jesús ahí, no me aman a mí ni se aman a ustedes como al principio. Y yo añadiría que amar a Jesús es amar al prójimo, es amarnos entre nosotros. Y podemos hacer muchas cosas para Dios, muchas cosas. Podemos esforzarnos, podemos madrugar, podemos trasnochar, podemos invertir. Pero si nosotros no estamos amando a nuestro prójimo, como dice 1 Corintios 13, es como un tímbalo que resuena. Está uno vacío, vacío. Entonces, sigamos. Cosas que le desagradan al Señor. No sé si los que tienen el texto, tal vez por ahí me están siguiendo. Cosas que le desagradan al Señor. Bueno, ya las estamos comentando. Que hagamos las cosas sin amor, aunque sean cosas buenas. Vemos aquí que aunque el Señor se agrada de todas las buenas obras que se hizo en Éfeso, Él les reclama su falta de amor. Su falta de amor hacia Él, incluso entre ellos, fue disminuyendo. Sí, Nati, qué fuerte. Recompensa que da el Señor por responder a la reprensión o continuar haciendo lo bueno. Entonces, cuando Dios le habla a esta iglesia, le dice que se arrepienta y que haga. Le dice como, hey, póngame atención, arrepiéntese de lo que está haciendo y haga esto. Y si usted hace eso, yo lo voy a bendecir. Dice, no quitará su candelero entre las iglesias. Yo leí esto y digo, bueno, ¿qué quiere decir que no va a quitar el candelero? O sea, quiere decir que ellos si seguían en esa conducta, iba a eliminar esa iglesia. La iba a cortar, ¿verdad? Y le hace esto como, y tal vez le iba a dejar que decreciera. Porque Él es el dueño. Él es el que hace con la iglesia lo que Dios quiera. Y Él les advierte. Si usted cambia, no voy a quitar su candelero. Eso lo está diciendo el Señor. A veces nosotros nos da miedo poner palabras así en la boca de Dios, pero en la Biblia está. Y el Señor estaba está haciendo fuerte en lo que estaba ordenando esta iglesia, porque no quería quitar su candelero, no quería eliminarla. A todos los que salgan vencedores, a los que iban a escuchar esa advertencia, iban a hacer un cambio, Dios les dará del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y el árbol de la vida es algo que nos habla la palabra en Génesis. Y comer de este fruto, que no sé si literalmente existirá, digamos, me imagino que sí porque lo está diciendo, pero ustedes saben que a veces hay cosas que no son literales, pero de un árbol que si usted come, usted no va a morirse. Eso es lo que significa. Dios está hablando de eternidad. Esa es la recompensa. A los que salgan vencedores, Él nos va a dar eternidad con Él. Estaremos ahí con Él en el paraíso eternamente. Nos dará de comer de este fruto. Ahora, ya leímos el texto. Ahora vamos a ver el mismo texto, pero como que nosotros respondamos. ¿Está bien? Como que nosotros, ok, vamos a ver. Contestemos un poquito de lo que ya leímos, de lo que ya aprendimos. Obviamente no vamos todos a decir algo así, pero yo quiero que usted se examine, ¿verdad? Y se conteste ahí esas preguntas. Ok. Por ejemplo, ya vimos cómo se presenta Jesús. Ahora, yo pregunto, ¿cómo desea Jesús que lo veamos hoy? Él se presentó a esta iglesia de una forma. ¿Cómo quiere Jesús que lo veamos hoy? Porque si bien es cierto
esta carta está dirigida a esta iglesia específica. Es palabra de Dios que nos sigue tocando a nosotros y nos sigue hablando a nosotros. Entonces yo creo que Jesús quiere que los veamos hoy de una forma. ¿Cómo creen ustedes que quiere Jesús que lo veamos hoy? No sé si a alguien le gustaría participar, si se anima, si no leemos lo que pusimos aquí. Ya eso yo lo contesté como de mí, ¿verdad? Pero también la idea es que todos ustedes puedan contestar. Después de leer el texto, ¿qué respuesta darías? Aquel que sostiene las 7 estrellas en su mano y que camina en medio de los 7 candeleros. Jesús quiere que lo veamos hoy como la cabeza de la iglesia. Jesús quiere ver que lo veamos como de verdad el que lo lidera a usted, el que lo está dirigiendo. Él quiere también que nosotros confiemos profundamente en Él, porque Él nos sostiene, porque está en medio de nosotros. No sé si alguien se animaría a participar. Dijo mi pastor, no todos porque colapsa la base, pero si alguien quiere participar y activar su micrófono, y si no, seguimos. Ese Jesús quiere que lo veamos como la cabeza, como quien lidera. Sí. Ok. Mm. Muy parecido. Mm. Ujú. La regla de oro, es Mateo. Ujú. Ujú. Sí. Aquí hay de gente de todas las iglesias y yo creo que todos, uno lo dice la de uno porque es uno, pero yo me imagino que esto es algo a nivel global, de que fácilmente es excelente, Gaby, excelente, Nati por ahí creo que alzó la mano también.
De Daniel. Mm, ujú. Nati, y mientras la escuchaba yo pensaba en esto. ¿Será, hermanos, que uno puede tener una relación de amores con el Señor fuerte y no amar al prójimo? ¿Será que se puede? Porque el resultado de una relación íntima con Dios es que Él produzca amor en nosotros. Y ese amor se desborda tanto y se desborda con las personas que tenemos alrededor. Entonces, yo casi lo ligo mucho, o sea, pienso que por eso es que viene ese enfriamiento. O sea, difícilmente, si yo no amo a mi prójimo, difícilmente tener esta relación de amor profundo con Dios no, no va a pasar. Y viceversa. No voy a poder darle amor a mi prójimo si no estoy teniendo ese amor con el Señor, porque Él es el que lo hace arder en nosotros. Jennifer, mano levantada. Uh-huh. ¿Quién sí, pastor? Ajá.
Amén. Yes. Sí, sí, Jane, ¿no? Igual cuando hablabas pensaba en esta iglesia de Éfeso, que tal vez trabajaba mucho y era muy, ¿verdad? Muy, evaluaba mucho a los profetas y todo. Y puede ser así, muy así, pero si al final no, no, no amaba al prójimo. Con razón el Señor dice, si no te arrepientes, eliminaré tú el candelero, te lo quitaré. Dice, estoy haciendo... ¿Ah? Sí. Siento. Amén. Así es. Veo también comentarios por acá de Ara, de Vicky. Amén, amén. De lo que acabamos de decir, ¿qué diría usted? ¿Cuáles buenas obras estoy haciendo? Y si usted tiene su carta ahí, si usted escriba que le está hablando el Señor. Dice, hemos trabajado arduamente en la iglesia. Nos hemos esforzado por instruirnos en la Biblia y no admitir falsas doctrinas ni tolerar la maldad. Hemos perseverado en nuestro cristianismo, en las buenas obras que yo puse por acá, pero yo quiero que usted también pueda decir cuáles buenas obras estás haciendo. Adriana, Victoria, cuáles buenas obras, Arabela. Cosas que le desagradan a Dios, las estoy practicando hoy. No amar a Dios como al principio. Cuando nacemos de nuevo, nuestro corazón ardía por Jesús. Pero conforme pasa el tiempo, ese amor deja de tener esa intensidad. Porque disminuimos nuestra búsqueda de Dios. Igualmente puede que hagamos muchas cosas para Dios, pero no con el amor que deberíamos de tener por Él y por nuestros hermanos, con los que a veces tenemos diferencias, resentimientos, por decir algo, pero son muchas cosas. Y falta de paciencia, muchas cosas. ¿Qué cosas o hábitos debo cambiar para ser candidato a recibir la recompensa? Recuerde, lo más importante de nosotros escuchar este mensaje, que Dios lo habló y lo transmitió, es que tengamos un cambio. Que tengamos un cambio, porque Dios
Vea, es que Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que dice, vea, no me gusta eso de usted, cámbielo, arrepiéntase. Y si usted lo hace, le voy a dar esta recompensa. Nada más podemos decir, Dios, qué bueno que eres. ¿Qué hábitos debo cambiar? Amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestros hermanos como a nosotros mismos, que es el mandamiento que ya estuvo contándonos Jen. Es necesario que trabajemos arduamente, pero es más importante tener una relación íntima con Él, que se alimente día a día. Y como resultado del mismo, experimentemos en nuestro corazón un amor sincero por el prójimo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto es. Y yo, como les dije, este estudio devocional no es un curso, no hay tareas, no hay calificaciones, pero les dejo un reto para que hagan esta semana de aquí al miércoles. Eso lo estaba pensando cuando estaba preparándome para hoy. De qué bonito sería que nosotros fuéramos muy intencionales en mostrar nuestro amor al prójimo. Quisiéramos algo para causarle una alegría a alguien que conozcamos, a nuestro prójimo. Puede ser alguien de su familia, puede ser alguien de la iglesia, puede ser alguien que no sea de la iglesia. Pero que usted sea así, bien intencional de hacer algo para favorecer a esa persona. De mostrarle su amor de alguna forma. Para poner por obra lo que Dios nos está hablando. Yo sé, y como les dije, y el texto, siempre que se predica, siempre que se comparte es, bueno, estamos dejando nuestro primer amor por Dios. Pero por lo menos personalmente, donde yo sentí más fuerte la reprensión es en relación a amor al prójimo. Amar al prójimo es amar a Dios. Amar al prójimo es arder de amor por el Señor. Y tratemos de hacer esto no con alguien que siempre veamos o que siempre le expresamos nuestro amor, porque yo sé que nosotros tenemos un círculo de amigos que es muy fácil expresarles nuestro amor. Y tal vez lo hacemos muy seguido. Pero que busquemos a alguien que tal vez no visitamos muy recientemente o que está pasando una condición de enfermedad y podemos visitarla, no sé, lo que Dios, yo creo que Dios nos va a poner a los que asuman este reto, Dios va a poner en sus corazones qué hacer. ¿Qué hacer? Y hermanos, fue el primer mensaje para la iglesia de Éfeso. Y me faltan 6 más. Espero que en su carta personal usted haya escrito algo hoy, que Dios le haya hablado a usted específicamente. Y que al final, como les diga, de este estudio, usted tenga su propia carta de Dios para usted. Eso que antes me estaba dando dirección. ¡Qué lindo, Nati! ¡Qué lindo! Sí, pero alguien iba a hablar, que escuche. Sí, cortadito, no sé. No, ya ahora sí la estoy escuchando bien. Yo creo que soy yo la del problema, porque... Uh-huh. 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 Y diría ni siquiera, porque
a veces ni siquiera es que no tengamos, digamos, que tal vez tengamos una diferencia con alguien, pero, digamos, a veces son hasta mismas personas de la iglesia que solo vemos los domingos y ya, o sea, no le damos nunca una palabra de apoyo, nunca nos interesa, o sea, no sé, yo creo que depende a cada uno, así creo que Dios nos va a direccionar como en lo que lo confronte específicamente, en cómo se ha enfriado su amor al prójimo y por ende hacia Dios. Entonces, si usted sintió algo así en alguna dirección, trate de hacer este gesto en esa dirección, ¿verdad? Creo que así lo podemos hacer. Son las 8:40. Me gustaría que oráramos antes de irnos, pero también me gustaría que si alguien quiere decir algo, darle un espacio. Y si no, vamos a orar en la dirección de lo que estudiamos y leímos hoy. Eso, Marco, toma el reto. Excelente. Y bueno, si varios hacemos esto, tal vez el otro miércoles podamos sacar un tiempito para contar un poquito lo que hicimos, ¿verdad? Algunos, no sé. Bueno, entonces vamos a tener un tiempito de oración. Me gustaría compartir un poquito de sonido para esta oración. Aquí vamos. Gracias de verdad a todos por conectarse. Gracias por sus mensajes. Porque me alentaron un montón el estarlos leyendo. Se siente menos uno solo aquí compartiendo la clase. Bueno, por aquí. Bueno, vamos a terminar este tiempo entonces orando. Aquí voy con lo tecnológico, me tienen un poquito de paciencia. Bueno, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y queremos cerrarlo orando. Lo empezamos orando y lo cerramos orando, Señor. Y decirte, Señor, que gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque hoy a través de este texto bíblico, Señor, podemos conocerte un poco más. Hoy podemos decir que nuestro Dios es el que sostiene en su mano a toda la iglesia totalmente. Y que caminas en medio de nosotros, Señor. Y que para ti nada es secreto, para ti nada se mantiene oculto, para ti nada es indiferente, Señor. A veces, Señor, podemos sentirnos en nuestro cristianismo solos, Señor. Pero eso no es cierto, porque estamos contigo, Señor. Podemos confiar plenamente, Señor, en que tú nos lideras, tú nos diriges, que tú eres la cabeza y nosotros el cuerpo. Somos parte de este cuerpo llamado iglesia, Señor. Señor, gracias por este mensaje, Señor. Y yo te pido, Señor, que versículos específicos ardan en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que cuando venga una palabra directa para nosotros, podamos, Señor, escuchar tu voz hablándonos, Señor, y diciéndonos qué hacer. Señor, hoy escuchamos el mensaje de la iglesia de Éfeso y vemos, Señor, cómo te agradan las buenas acciones de ellos. Y tenemos que darle un espacio importante a esas buenas acciones, Señor. Y te pedimos, Señor, que al igual que ellos, nosotros podamos hacer cosas que te alegren, Señor. Queremos un día estar delante de ti, Señor, y que tú digas, yo reconozco tu arduo trabajo. Señor, porque amarte a ti, Señor, también es trabajar para ti. Amarte a ti es, Señor, dar nuestra vida, Señor, es decir, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros dones al servicio de el prójimo. Así es, Señor. No trabajamos por trabajar, Señor. Todo esto tiene un propósito, Señor. Señor, danos esa paciencia con perseverancia que caracterizó a los Éfesos.
que estaban, Señor, viviendo en una ciudad tan inmoral, Señor, en una sociedad, Señor, que era tan fácil hacer lo malo, que era tan fácil, Señor, hacer cosas inmorales, de acudir a la brujería. Y aún así ellos se mantuvieron firmes, Señor, firmes. Ayúdanos a que nosotros seamos iguales. No importa dónde estemos viviendo, no importa lo que practican las demás personas, no importa, Señor, cómo sea ese contexto en que nos estamos moviendo hoy por hoy, que nosotros nos mantengamos perseverantes, Señor, y fuertes en nuestro cristianismo, Señor. Danos esa fortaleza que tenía esa iglesia, Señor. Dánosla, Señor, porque la necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no recibir cualquier comida espiritual. Señor, no, que nosotros también tengamos ese celo por tu palabra, Señor. Que no creamos todo lo que escuchamos, sino que seamos, Señor, examinadores. Que vayamos a las Escrituras, Señor, y retengamos y aceptemos solo lo que tu palabra enseña, Señor. Esa característica de los de Éfeso, Señor, es buena, Señor, y sabemos que nosotros la necesitamos también, Señor. Señor, que ellos no avalaban las malas obras de los nicolaítas, Señor. No permita, Señor, que nosotros, Señor, disfracemos de malo las cosas malas como si fueran buenas, sino darnos esa firmeza, Señor, ese celo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y, Señor, abre nuestros oídos para esta reprensión, Señor. De esta reprensión. No importa todo lo que podamos hacer para ti, Señor, si finalmente no lo estamos haciendo con amor. Señor, tú eres el que deposita ese amor en nosotros, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que enciendas nuestros corazones para amar al prójimo, Señor. Cada vez que nosotros hablemos con alguien, Señor, cuando tengamos un disgusto, cuando estemos con alguien, Señor, recuérdanos esto, amarlo, amarlo. Señor, esta palabra que venga a nuestra mente, Señor. Cuando queramos actuar con aspereza, Señor, o cuando queramos ignorar a alguien, Señor, cuando queramos hablar mal de alguien, Señor, que nuestro corazón diga, ámalo, Señor. Pido que todo nos pase y nos suceda esto, Señor, porque queremos, como tú lo pides, arrepentirnos y hacer lo contrario, Señor, porque te amamos a ti, Señor, y porque también queremos disfrutar de esa recompensa, Señor, que tú prometiste. Estar algún día contigo, eternamente, caminando contigo, Señor, en el paraíso. Así que permítenos, Señor, poder recibir esta palabra y ponerla por obra, Señor. Recibir esta palabra y que marque nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, amado Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias. Bendiciones. Buenas noches. Sí. Gracias a todas las personas que ponen la cámara. Gracias. Voy a leer aquí los mensajes. Tiarita, Grady, que con todo gusto. Ay, más aquí. Espero que hayan disfrutado mucho